Good afternoon. Buenas tardes. Vamos a probarlo de nuevo. Sé que hace mucho que no estamos en conferencias presenciales, pero vamos a intentarlo otra vez. Igual se nos ha olvidado cómo se hace. Yo digo buenas tardes y ustedes me contestan buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, mucho mejor. Bien, yo me llamo Chise Iwe y he estado trabajando con SID Estados Unidos durante unos 2 años ya como miembro de la Junta Directiva y como presidenta de la red de jóvenes profesionales. Y yo ya está aquí también mi compañero y copresidente. Trabajo para el Greater Washington Partnership. Somos una alianza liderada por directores ejecutivos de los grandes empleadores de la región y yo manejo la cartera de crecimiento inclusivo. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Antes de iniciar la última discusión de la tarde, quiero anunciar unos cuantos ganadores de unos concursos que hemos celebrado y que celebramos cada año en esta conferencia. Primero es el concurso de innovación. Cada año nuestros miembros institucionales tienen la oportunidad de presentar sus mejores innovaciones a un panel de jueces y los jueces revisan las distintas solicitudes y luego revisan los que más les gustan, pasan a la última ronda y estas se presentan en la conferencia de hoy ante un segundo panel de jueces. Así que primero quiero dar las gracias a ese segundo panel de jueces, Alexis Bonor, Nick Martin, Morag Menua y Neil Johnson. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros jueces. Y el ganador del concurso de este año es una solución de trazabilidad global para ganadería sana de Ogima. Vamos a dar un aplauso, por favor, a esta organización. Creo que tenemos a Chris Light con nosotras. Además, tenemos una votación popular que se hace cada año. Los participantes de la conferencia tienen la posibilidad también de votar y elegir sus innovaciones preferidas. Y la ganadora de este voto es Soluciones Solares contra el colapso de esencias sociales de Camanex. Enhorabuena a nuestros ganadores. Ahora vamos a pasar a la conversación de hoy y es un placer anunciar a nuestros últimos dos oradores de hoy. Primero tenemos a Gloria Steele, que es miembro de la Junta Directiva de SID, Estados Unidos, y es directora ejecutiva de Care International. Fue administradora también de USAID y va a ser moderadora de las conversaciones de hoy, de la conversación con Scott Nathan en particular. Scott Nathan fue designado recientemente director ejecutivo de DFC, Cooperación Financiera y Desarrollo. Antes fue asesor senior en la oficina de la Casa Blanca de Personal Presidencial y va a hablarnos hoy sobre su experiencia hasta el momento, lecciones aprendidas y cómo ve el futuro. Quiero dar el micrófono, pasar el micrófono ahora a Gloria y Scott, pero antes de hacerlo, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Lo siento, hay algo que se me ha olvidado, que es el ganador de nuestras charlas relámpago. ¿El nombre? Dice la presentadora. Bien, vamos a anunciar quién es la ganadora de esta charla, pero primero que me den el nombre y luego así lo puedo anunciar. Lo siento. Vale. Apt Associates. Vamos a poner la charla relámpago y lo siento no poder dar los nombres, pero podemos poner el vídeo y punto.
¿Qué tienen en común una tableta, una brújula y el Pashmak de Tayikistán? Yo soy Sara Romini, soy responsable de salud digital internacional de Abt Associates. Mi compañera Julia y yo vamos a hablar de la comunidad digitalizada de Madre Sana, Bebé Sano de USAID y de la captura de datos por hogares, parte de una estrategia digital más amplia que nos ayuda a mejorar la toma de decisiones y la gestión de programas. Esto sí, lo más importante es que os ayuda también a mejorar los resultados de salud materna infantil en Tayikistán. Es una trayectoria y vamos a ir dándoles pistas sobre ese vínculo entre tabletas, brújulas y Pashmak. Yo soy especialista digital para Madre Sana, Bebé Sana en Tayikistán. Sara y yo vamos a compartir nuestra historia en inglés y en tayiko. Primero, el contexto. Tayikistán tiene una de las más altas tasas de mortalidad materna infantil y también de niños con falta de crecimiento, emaciación y falta de peso. Y el objetivo de HMHB es abordar estos problemas. App utiliza un enfoque integrado impulsado por el uso de datos, aprendizaje continuo, adaptación, coordinación e implementación dirigida. Aprovechamos los instrumentos digitales como acelerador para lograr mejores resultados de salud materna y de salud infantil. Madre Sana, Bebé Sano se lanzó en octubre de 2020, cuando el COVID-19 estaba en plena aceleración. Todavía, evidentemente, está con nosotros a día de hoy. Dado el nivel de alfabetismo digital y la límite de infraestructura de Tayikistán, nuestra estrategia era bastante ambiciosa al hacer el cambio de procesos conocidos de documentos impresos a la captura de datos en tableta y una cultura de digitalización. A pesar de las dificultades, el equipo empezó a captar datos muy granulares sobre pacientes, comunidades e instalaciones con tabletas utilizando Comcare integrado con DHIS2, que usamos para la gestión de datos y la visualización. También se usa en el Ministerio de Sanidad como sistema de gestión de datos. Desarrollamos un ecosistema de aplicaciones abiertos para llegar a nuestro público objetivo con mensajes dirigidos. Logramos llevar a cabo también formaciones para miles de agentes del cambio. Todos estos datos fluyen directamente al Departamento Nacional de Estadísticas Médicas. Y con los datos capturados, automatizados y visualizados, el equipo gana algo muy precioso, que es tiempo. Esto es parte de nuestro ecosistema. Tenemos una aplicación de salud materna e infantil y sabemos cuándo las mujeres embarazadas no van a sus visitas y cuándo hace falta un seguimiento para niños en situación de riesgo. La aplicación de educación continua nos muestra qué instalaciones necesitan más atención y las evaluaciones digitalizadas nos ahorran también mucho tiempo con datos agregados y automatizados. Esto nos ahorra tiempo, pues nos permite tener conversaciones impulsadas por datos y hacer capacitación. A través de esta trayectoria, nuestra estrategia digital y nuestros tableros de datos nos han servido de brújula. Hemos dirigido el tiempo que hemos ahorrado a ámbitos en los que hacía falta mejorar los resultados relacionados con la salud de las mujeres embarazadas y las nuevas madres y sus hijos e hijas. Por ejemplo, pasamos menos tiempo interpretando datos y más tiempo analizando los tableros automatizados que se habían construido adrede para nuestras necesidades. Las conversaciones de nuestros equipos cambiaron y se empezaron a centrar mucho más en lo que nos decían los datos, aprovechando estos tableros de datos automatizados que, como digo, se diseñaron reflejando nuestras necesidades. Estos tableros de datos compartidos con el Ministerio nos permitieron tener conversaciones más profundizadas sobre las instalaciones y sobre los proveedores de servicios sanitarios, mostrándonos dónde hacía falta centrar mayor esfuerzo. Seguimos trabajando estrechamente con el Ministerio y consideran que nuestra actividad Madre Sana, Bebé Sano es una idea, una gran innovación. Una gran innovación digital. Nuestro trabajo se ha visto revitalizado y también se ha visto revitalizado toda la estrategia digital nacional de Tayikistán. A nuestro equipo le encanta celebrar y gracias a su espíritu abierto han podido adoptar instrumentos digitales llegando a casi 50.000 niños y niñas en situación de riesgo en solo un año y medio. Hemos formado a 2.000 agentes de cambio comunitarios y hemos ahorrado cientos de horas, así que sí que tenemos mucho por celebrar. Las tabletas lo que usamos como instrumento todos los días. La bruja de estrategia digital nos lleva a nuevas innovaciones y siempre es memorable cuando el equipo puede celebrar las mejoras en los resultados de salud con Pashmak fresco. Gracias.
Así que quiero reconocer correctamente esta charla de relámpago sobre las estrategias digitales para mejorar los resultados de salud materna e infantil en Tayikistán. Y vimos los nombres en pantalla: Sara Romarini y Yulia Rakimova. Y espero haberlo pronunciado más o menos bien, dice la oradora. Aplausos, por favor, para estas dos compañeras. También voy a volver a presentar la sesión que vamos a tener. Es una sesión grabada, pero vamos a escuchar a Gloria Steele, que es directora de operaciones en Care, y Scott Nathan, que es director ejecutivo en DFC. Y vamos a hablar de los 3 primeros meses de Scott Nathan en su puesto actual y sobre el futuro. Aplausos de nuevo y vamos a ver la pantalla, que nos veremos allí. Muy bien, gracias por esta presentación tan amable. Buenas tardes, Scott. Es un gran placer conocerle en nombre de SID Estados Unidos. Gracias por estar aquí presente con nosotras. Antes de iniciar nuestra conversación, me gustaría darle la enhorabuena por su nombramiento como director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo. He trabajado con la DFC desde que se creó, cuando yo estaba en USAID. Tiene mucha responsabilidad la DFC a la hora de abordar los desafíos críticos a los que se enfrenta el mundo de hoy. Con toda tu experiencia, sé que es la persona ideal para liderar a la DFC en esta tarea. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Gloria. Es un gran placer estar aquí y me alegro mucho de que hayamos podido organizar esta charla y organizar para que formara parte del evento más amplio de SID. Gracias. Sé que nuestro público tiene muchas ganas de escuchar sus reflexiones y sus perspectivas, así que vamos a empezar directamente. La primera pregunta: a través de la ley BILD, la DFC recibió nuevos poderes, nuevas autoridades, responsabilidades. ¿Cómo están utilizando esas nuevas autoridades, esos nuevos instrumentos para abordar los desafíos que se enfrenta el mundo actualmente? Es una muy buena pregunta. La ley BILD se aprobó en el 2019 y lanzamos la DFC en diciembre de ese año. Así que somos una agencia bastante nueva, de hecho, pero sí tenemos toda una serie de nuevas responsabilidades e instrumentos nuevos que podemos aprovechar. Lo más importante, de hecho, tenemos más recursos que podemos invertir. La ley BILD, de hecho, multiplicó por 2 las cantidades que tenía la agencia anterior y ahora tenemos unos 60.000 millones de dólares de capacidad. También tenemos nuevos instrumentos que podemos usar para apoyar a las empresas en etapa más temprana. Capital, para empezar, antes podíamos solamente ofrecer préstamos o garantías de préstamo y seguro de riesgo político, pero ahora, de hecho, sí que tenemos la posibilidad también de hacer inversiones de capital. Además, tenemos también la oportunidad de ofrecer subvenciones de asistencia técnica para ayudar a las empresas a que mejoren su impacto en el desarrollo y para ayudarles a preparar transacciones financieras más importantes. Y es lo que hace la DFC, es nuestro objetivo, ¿no? Atraer capital privado para estos proyectos y para estas situaciones. Así que la asistencia técnica, estas subvenciones, puede ser muy útil para que las transacciones sean más financiables y para que las empresas puedan aceptar estas finanzas y es un instrumento esencial. También tenemos unos programas más pequeños para promover la inversión en situaciones más tempranas, de fase más temprana, y tenemos una cartera de impacto para transacciones de entre 1 millón y 10 millones de dólares para promover la innovación y el impacto de la innovación. Esto es un programa esencial y nos estamos centrando mucho en él. También hemos lanzado una asociación llamado el Programa Catalizador de Pequeñas Empresas Africanas con la Fundación de Desarrollo Estados Unidos África y va a dar préstamos de menos de $1 millón para proyectos determinados en África. También es importante subrayar, como parte de la ley BILD, el requisito del nexo del vínculo con Estados Unidos se ha eliminado y esto nos da mucha más flexibilidad para trabajar con empresas en los países anfitriones y ofrecer una financiación directa a estas empresas. Nos permite diversificar nuestra base de clientes también y nos ayuda a asegurarnos de que podemos tener un impacto, porque es importante que los socios sepan cuáles son los cambios que hemos introducido. Hemos estado trabajando con USAID, con el
Departamento del Estado, Departamento del Comercio, organizando town halls para llegar a más de 1.000 empresas en África, por ejemplo, para que las empresas conozcan qué instrumentos tenemos y qué nuevos poderes y responsabilidades tenemos. Y por último, diría que es importante con esta nueva serie de instrumentos y de responsabilidades que decir que podemos centrarnos en nuevos desafíos emergentes. Y un buen ejemplo de esto es lo que ha ocurrido tras la pandemia. Hemos podido hacer un cambio muy rápido para poder lanzar iniciativas relacionadas específicamente con la pandemia y la atención sanitaria. Y ya hemos comprometido más de 2.000 millones de dólares en este ámbito. Así que es un incremento importantísimo en comparación con años precedentes de nuestras actividades. Así que es muy importante tener esa flexibilidad para poder abordar verdaderamente los problemas que tenemos actualmente y que son problemas emergentes. Es muy interesante y me encanta escuchar todo esto que ha dicho sobre más instrumentos, más responsabilidades, más autoridades. Sobre todo hoy en día es necesario, teniendo en cuenta el número creciente de cuestiones críticas en las que hay que trabajar, ¿no? La pobreza, falta de acceso a la atención sanitaria, la amenaza del hambre a nivel internacional. ¿Cómo van a priorizar el esfuerzo? La atención para asegurarse de que tengan el mayor impacto posible con los recursos y los instrumentos que tienen? Pues muy buena pregunta. En primer lugar, y esto va en la línea de la ley BUILD y la idea de crear DFC, damos prioridad a las inversiones en países de bajos ingresos. Ese es uno de los principales cambios para DFC. Estamos activos en 100 países en desarrollo, en sectores como la energía, la infraestructura, la agricultura, la sanidad. Y esto va en la misma línea de las prioridades identificadas por el presidente Biden. Nuestros sectores se centran en el clima, mitigación, la adaptación, fuentes de energía limpias en el mundo en desarrollo, la sanidad, como comentaba, que los sistemas sanitarios sean más resistentes, más fuertes, para estar preparados para la próxima pandemia. También nos centramos en la igualdad de género, la inclusión, y esto en especial en el trabajo de inclusión, pues trabajamos con instituciones de financiación local que aporten capital a las mujeres emprendedoras, a las mujeres empresarias, para tener un impacto en el desarrollo de esa manera, porque eso es algo que tiene mucha fuerza. Y luego las tecnologías de la información y la comunicación, intentando cerrar la brecha digital en el mundo en desarrollo. Esto es sumamente importante. Y quiero decir también que, llevo aquí 3 meses y me ha quedado muy claro que también debemos centrarnos en nuestros procesos internos y hacer crecer la organización para estar a la altura del mandato y la misión que nos han asignado. Tenemos los fondos necesarios y a medida que vayamos creciendo tenemos que ser eficientes, lo más eficientes y más eficaces que resulte posible. Sí, el acceso a la financiación es una de las principales limitaciones para el desarrollo. Así que me complace mucho escuchar todo lo que estás diciendo, todos los programas que estáis preparando y en los que estáis participando. Y se dice que a lo mejor la DFC está bajo presión del Congreso para alejarse de su mandato. Usted dice que van a invertir en los países en desarrollo, pero ¿cómo se va a hacer esto y cómo van a beneficiar esas medidas a las personas de estos países más necesitados? Sí, tenemos a estos países en el mundo en el punto de mira. Eso figura en la ley BUILD, centrarnos en el desarrollo, en los países más pobres, en los países más necesitados del mundo. Y ahí es donde hay mayor oportunidad de conseguir un impacto. El año pasado, un 69% de nuestras transacciones se centraron en países de ingresos bajos o ingresos medio a bajos. Nos hemos fijado un objetivo de 60%.
y creemos que incluso vamos a rebasar esa cifra. Y contemplamos todas las posibles inversiones y nos aseguramos de que estén centradas en tener un impacto positivo en los países en los que trabajamos. Evaluamos todas las posibles transacciones para tener un impacto en el desarrollo y seguimos evaluando ese impacto a lo largo de la vida de todo el proyecto. Tenemos un cociente de impacto, que es una herramienta interna que hemos preparado como una herramienta de medición y se lanzó cuando se lanzó DFC más o menos, para asegurarnos de que nuestras decisiones de inversión y nuestro seguimiento tengan un marco cuantitativo e intelectual a la hora de pensar en el impacto de nuestras inversiones. Va más allá de la clasificación de la renta de cada país. Queremos atender a las comunidades más necesitadas de los países, pues pueden ser refugiados, comunidades rurales, mujeres, personas que no tienen acceso a servicios esenciales, y estamos trabajando para identificar esas transacciones. Por ejemplo, TFC está apoyando a comunidades de refugiados en Jordania, en el Líbano, con la Fundación de Oriente Medio para crear microempresas. También tenemos un proyecto para mejorar la seguridad alimentaria en Níger con la ayuda de un banco local, trabajando en agricultura, en ganadería, en los sectores de la cadena alimentaria. Y estos sectores antes representaban un 1% de la cartera de ese banco con el que estamos trabajando antes. O sea que siempre estamos buscando esas transacciones, pero también se pueden contemplar transacciones a mayor escala, estratégicas, que tengan objetivos que puedan permitir avanzar en el desarrollo. Por ejemplo, en Georgia les estamos ayudando con un puerto en la costa del Mar Negro, y tras la agresión de Rusia contra Ucrania y la guerra, creo que este puerto de Georgia puede desempeñar un papel crucial en la región tras el conflicto para ayudar a dar acceso portuario para que los alimentos puedan salir de la región, para ayudar a los países de Asia Central con la exportación de fertilizantes. Claro, todo esto está teniendo un impacto también en el mundo en desarrollo. Y a fin de cuentas, creemos que los objetivos de desarrollo y la política exterior van mano a mano y queremos apoyar transacciones que mejoren las vidas de las personas en el mundo en desarrollo. Muchas gracias. Comentaba ese proyecto de Georgia y esto enlaza muy bien con mi siguiente pregunta. Cuando se creó OPEC era para apoyar el plan Marshall, ¿no?, de ayudar a reconstruir algunas regiones de Europa. En la actualidad vemos que tenemos la vista puesta en Europa del Este una vez más. Y usted mencionaba su trabajo en Georgia. ¿Y cómo está ayudando DFC a mitigar el impacto secundario de la guerra en Ucrania? ¿Qué va a hacer DFC en cuanto a la crisis energética y a la crisis de hambruna que puedan derivarse de la guerra en Ucrania? Pues una pregunta muy importante. Nosotros tenemos un largo historial con nuestros antecesores de inversión en Europa Oriental tras la caída del comunismo. Y todavía tenemos mucha exposición en Ucrania también, o sea que tenemos un historial de trabajar en esa región del mundo. En particular en cuanto a apoyar la soberanía, la estabilidad en Ucrania y en países vecinos, sus procesos de independencia. O sea, llevamos ya 30 años trabajando en la región y podemos
ayudar a distintos niveles. En primer lugar, en cuanto a la seguridad alimentaria, a la que aludí hace un instante, creo que todo el mundo sabe el impacto que está teniendo este conflicto en la producción de cereales y en el transporte y distribución de cereales. Entonces estábamos trabajando con nuestros socios, sobre todo con USAID, para apoyar los esfuerzos internacionales. Hemos comprometido cientos de millones de dólares en los últimos años para los esfuerzos de seguridad alimentaria y queremos ampliar esa iniciativa en el último mes. Estuvimos contemplando varios acuerdos para avanzar más en ese punto. En cuanto a la seguridad alimentaria en Ucrania, también ayudando con la época de plantación, con financiación de semillas, de combustible, de equipamiento, y luego también toda la época de la cosecha, luego el transporte y también el impacto para otros países que dependen de esos cereales de Ucrania, para ayudarles a encontrar otras fuentes de cereales o fertilizantes o transporte. Y también estamos muy volcados en la seguridad energética, una cuestión de suma importancia en la región tras esa invasión de Rusia. Estamos ayudando en proyectos de infraestructura energética en la región. Estamos haciéndolo en Europa Central y Oriental, en infraestructura para energía, y estamos contemplando varios proyectos en ese ámbito. Bueno, es maravilloso escuchar hablar de esos proyectos de energía, de seguridad alimentaria, dos ámbitos sumamente importantes. Antes hablaba de trabajar con otras agencias del gobierno estadounidense como USAID. Supongo que también trabajan con el Ministerio de Comercio. ¿Y podría darnos algún ejemplo de esa colaboración para avanzar cuanto a los objetivos de desarrollo internacional del gobierno? Por ejemplo, han colaborado en Ucrania. ¿Hay otros ejemplos que nos pudiera facilitar para ilustrar esa colaboración entre agencias con miras a avanzar en cuanto al mandato para el desarrollo del gobierno estadounidense? Bueno, nosotros tenemos un consejo de administración que representa a muchos de nuestros socios de otras agencias. Por ejemplo, tenemos el secretario de Estado, la administradora de USAID. También tenemos a gente del Departamento de Comercio, de Tesorería. Y esto no es más que el principio. Estamos involucrados en muchas iniciativas gubernamentales, en Power Africa, y trabajamos estrechamente con USAID. Cuando se nos creó parte de USAID, pasó dentro de DFC, y esto nos ha permitido reforzar nuestros vínculos con USAID y creando una autoridad de crédito para el desarrollo como un nuevo departamento, y nos ha permitido identificar retos, movilizar inversión privada, buscar acuerdos positivos desde la perspectiva financiera. Se me ocurren muchos ejemplos, pero hay uno reciente, que es que apoyamos a un aval de un préstamo de una fundación a través de la unidad de transacciones para pymes en África, en Guinea, Burkina Faso, Mali, Sierra Leona. Son algunos de los países más difíciles en los que trabajamos, tienen economías muy frágiles, y trabajamos como USAID para encontrar esta oportunidad para reforzar esas economías locales y crear empleo. Otro ejemplo, un aval de préstamos de 100 millones de dólares para proyectos o empresas lideradas por mujeres en colaboración con Mastercard para un mundo inclusivo. Y patrocinamos también con la India una transacción que se llama HDFC, y tenemos más de unos 100 préstamos y cada uno ha ido a una mujer.
emprendedora y estamos muy orgullosos del impacto que va a tener este proyecto. También hay misiones de USAID que tienen un vínculo con DFC y queremos que se mantenga esa colaboración porque es muy positiva. Recuerdo cuando estaban creando esos puestos, lo recuerdo muy bien y sí, estoy muy orgullosa de lo que se ha logrado en cuanto a los avales para préstamos. Y una de las formas más exitosas de mejorar la inclusión financiera es precisamente esa. Así que muchas gracias por eso. Antes hablaba de la importancia de hacer un seguimiento del impacto. La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales a la hora de conseguir la confianza pública. Como director ejecutivo, ¿qué hace para impulsar esa cultura de transparencia y de rendición de cuentas en DFC? Pues es una pregunta muy importante. Y yo creo que tenemos que enfrentarnos a las cosas de cara, agarrar al toro por los cuernos. Hay que identificar cuanto antes los posibles problemas y no crear un entorno en el que la gente tenga miedo de hacer eso. Queremos mejorar constantemente y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para lograrlo. Pero también hay otras cuestiones importantes en la comunidad de financiación del desarrollo. Financiamos una iniciativa de transparencia que es importante y estamos intentando mejorar las prácticas y asegurarnos de que haya tanta transparencia como resulte posible. Hemos estado trabajando en nuestra página web. Es una herramienta importante para la transparencia, que los datos que aparecen en la página web sean fiables, que sean accesibles y que contemos con tantos datos como sea posible. Internamente queremos asegurarnos de que los datos sobre nuestros proyectos sean exactos y detallados y accesibles para poder mejorar constantemente y trabajar con nuestros socios externos para que tengan una mayor visibilidad de nuestro trabajo. Muchas gracias. Desde el 2018, los países de bajos ingresos solo recibieron un 6,4% de los compromisos de las instituciones de financiación del desarrollo y los bancos de desarrollo multilateral. ¿Cómo está trabajando DFC para asumir mayores riesgos en ámbitos cruciales para los países de bajos ingresos, tanto en África como en otros lugares del mundo, al mismo tiempo manteniendo su mandato de mantener la viabilidad comercial? Pues sí, es un reto encontrar proyectos de ese tipo y incorporamos al sector privado. Y efectivamente tenemos que centrarnos en los países más pobres del mundo. Antes hablaba de nuestro compromiso del 60% de nuestros proyectos centrados en esos países. Ese es nuestro objetivo y lo estamos rebasando ya. Y espero que continuemos en esa línea. En la ley BUILD, y cuando se creó DFC, pues se creó el puesto de funcionario o encargado de desarrollo para abordar esta cuestión específica. Y el director de desarrollo asume esa responsabilidad, pero va más allá de su mandato y de su equipo. Es algo que permea toda nuestra organización. Y buscamos que haya todas las oportunidades posibles para invertir en estos países de bajos ingresos. Y estamos invirtiendo en el acelerador de la resistencia africana y es una manera de identificar los retos y las oportunidades que existen en estos países y asegurarnos de que fluyan más transacciones hacia esos países. Tenemos misiones en Sierra Leona, en Liberia, y es un esfuerzo generalizado para asegurarnos
de destinar las transacciones necesarias, de incorporar al sector privado y encazarlos hacia estos países. Pues muchas gracias, Scott. Yo creo que poner la financiación a disposición de estos países, brindarles esa opción es algo muy importante en este momento. Así que muchísimas gracias por trabajar en esto y por aseguraros de que el gobierno estadounidense intenta colmar esa laguna de la financiación a los países en desarrollo. Tengo una última pregunta. Uno de los temas de la conferencia de este año es la resiliencia, la resistencia. Sé que has trabajado en esfuerzos de cabildeo, de incidencia en el pasado. Sé que es un ámbito que te interesa. ¿Y me podrías hablar un poco del papel de DFC a la hora de promocionar la resiliencia en el ámbito del climático? Y no sé si nos puedes hablar un poco más a fondo de esta cuestión que ya mencionaste antes. Pues sí, es una área prioritaria para el presidente Biden y para DFC también. Tenemos un responsable de clima que trabaja con su equipo en intentar identificar el mayor número de proyectos posible de mitigación y adaptación al cambio climático. La dificultad está en encontrar proyectos privados de adaptación, pero estamos avanzando. Trabajamos estrechamente con otras agencias, pues por ejemplo con el señor Perry, el enviado presidencial, con el Departamento de Estado o a través de las agencias. Estamos buscando proyectos de este tipo para proteger los ecosistemas y para avanzar en cuanto a eficiencia energética y trabajando con grupos como, por ejemplo, los pequeños grupos de agricultores que se enfrentan a estas temperaturas extremas, estas condiciones climáticas extremas. Tenemos muchos ejemplos de este tipo. Hemos invertido en un proyecto que se llama Smart Rio en Río de Janeiro para aportar eficiencia energética en cuanto a luz y para reducir el uso de carbono y también en cuanto a aguas residuales y en su infraestructura, partes que se veían muy afectadas por el cambio climático. Hemos invertido en fondos centrados en todo esto. Uno, Insur Resilience, un fondo de inversión para desarrollar productos de seguros asequibles para proteger a los pequeños agricultores de los efectos de las condiciones climáticas extremas. Y el año pasado anunciamos que nuestro seguro de riesgo forma parte de los bonos azules para conseguir fondos para la conservación marina, los arrecifes de coral y los manglares, y para la diversificación económica, para que haya un turismo sostenible y al mismo tiempo promocionando las formas de vida costeras. Y es una transacción con distintos factores y que creemos que ayuda a crear resiliencia en las comunidades. Y estamos buscando más transacciones de esta índole porque es una de nuestras principales prioridades. Gracias, Scott. Gracias por tu trabajo en la promoción de la resiliencia, algo tan importante. Una vez más, muchas gracias por tomarte el tiempo de transmitir tus reflexiones del DFC en su papel de desarrollo y les deseamos lo mejor en estos tiempos tan difíciles. Es un placer tener esta oportunidad de hablar contigo en esta conferencia SID Washington. Agradecemos enormemente esta oportunidad. Gracias. Good afternoon.
Buenas tardes. Voy a intentar hacerlo como Susi, con un buenas tardes para que me respondan con buenas tardes. Buenas tardes. Me complace anunciar un excelente panel de conclusión para concluir estas conversaciones tan interesantes que hemos tenido el día. Me gustaría recordarles el tema de la conferencia: un desarrollo inclusivo, un planeta saludable, próspero y resiliente para todos. Así que me gustaría señalar la importancia que tiene la Corporación de Reto del Milenio y el papel que desempeñará para trasladarnos a la dirección adecuada para intentar conseguir beneficios que incluyan a todos. Me gustaría presentar a Kate Warren, y jefe de estrategia para Deloitte Consulting. Fue ex administrador de USAID en Estados Unidos. Alice Albright es la nueva directora ejecutiva de la nueva corporación del Reto del Milenio, Millennium Challenge Corporation. Ha trabajado en educación durante 9 años y antes fue vicepresidenta ejecutiva del Banco de Exportación, así como trabajó en Gavi, la Alianza Global para Inmunizaciones y Vacunas, y antes de trabajar en el sector sin ánimo de lucro, trabajó en varias instituciones financieras, entre las que se incluyen Citicorp y JP Morgan. Tiene una asociación con la educación y conociendo su trasfondo, estoy muy emocionada sobre la posibilidad de escuchar cuáles son las estrategias que tienen en el MCC en su aniversario. Alice, le tengo que decir a todos en la audiencia que nos conocemos, estábamos aquí hace 3 años y me complació mucho saber de tu nombramiento y tu confirmación como presidenta del MCC. Yo creo que has contribuido muchísimo a ese trabajo. Te queríamos dar una plataforma en la que llevar a cabo tu trabajo, tu visión. Creo que es una forma excelente de concluir este excelente día de sesiones. Tenemos a 600 personas aquí en la sala y otras 600 más o menos en línea. Y me gustaría empezar haciéndote una pregunta básica. Creo que la mayoría de la gente aquí presente conocen el MCC y lo que hace. Pero para que todos estemos informados, ¿qué es el MCC? ¿Qué lo hace especial? ¿Cómo funciona? Sí, voy a empezar agradeciendo a Anne por esa tan amable presentación y también por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Sé que Sid tiene unos cambios muy interesantes con ese cambio de nombre de Sid Washington a Sid US. Estoy encantada de saber de esto. Y veo muchas caras conocidas aquí, así que estoy encantada de volver a verles en persona y cruzo los dedos para ver si esto se mantiene así. Y me dicen que hable rápido porque nos queda poco tiempo. Llevo unos meses en MCC y para mí es un honor el haber sido nombrada por el presidente para encargarme de esta cuestión. Para los que no lo sepan, el MCC se creó en el 2004 y su misión es reducir la pobreza a través del crecimiento económico. Tenemos un modelo muy específico. Facilitamos becas, ayudas, que en un contexto de aumento de los tipos de interés y del endeudamiento es algo muy interesante. Trabajamos con países de renta media y renta baja. Seguimos un proceso muy riguroso para identificar qué países podrían ser beneficiarias de esas ayudas del MCC. Evaluamos los países basándonos en 3 dimensiones, sin invertir en las personas, la justicia y las libertades.
sin un orden específico. Así que trabajamos para promover la democracia, luchar contra la corrupción y una vez que un país aprueba ese test, podría otorgárseles financiación. Tenemos dos tipos de financiación. Tenemos un programa de inicio para los que superan la prueba justamente y luego otros con ayudas de entre 300, 400, a veces 500 millones de dólares. Luego tenemos otro proceso que identifica, en primer lugar, en el país cuáles son las principales restricciones al país, es decir, cuáles son los impedimentos que tiene un país para ser más próspero y luego ese país participa en esos esfuerzos colaborativos, es decir, que no es una conversación unidireccional. Una vez que el país se compromete con el crecimiento, tenemos que identificar una serie de proyectos que se van a desarrollar y finalmente se implementarán. El proceso es muy riguroso. Y yo lo que les diría es que si realmente es un geek del desarrollo, si les interesan los detalles de cómo se lleva a cabo el desarrollo, la ayuda al desarrollo, MCC es el sitio donde quieren estar. Empezamos con un presupuesto de 15.000 millones de dólares para ayudas a 49 países y teníamos diferentes sectores, 7. Y uno de los números que me gusta nombrar es el número de personas a las que hemos ayudado. Aproximadamente son 15 millones de personas. O sea que somos más bien pequeños como agencias, pero sí que marcamos una diferencia. Y es un placer el poder presentar todo eso. Les da una idea de quiénes somos y qué hacemos. Muy bien, a mí siempre me ha encantado esa ficha de puntos para clasificar los países, sobre si se clasifican para la ayuda. Además del efecto MCC, el efecto que cambia y mejora las perspectivas de vida de muchas personas en esos países. Sí, estoy de acuerdo contigo, que tiene un efecto bastante señalable. A finales de abril participamos en la semana de la FMI y el Banco Mundial. Muchas de las delegaciones eran delegaciones de países que todavía no habían sido seleccionados, no habían cumplido los criterios para recibir ayudas del MCC, pero muchos de ellos tenían muchas posibilidades de hacerlo. O sea que hay un incentivo muy importante para conseguir pasar esa ficha de puntos. Eso es algo a lo que aspiran muchos países. Así que yo creo que es una característica bastante distintiva. En la entrevista de Scott se ha hablado mucho de la transparencia. Para los que les interese los pormenores de esa ficha, aparecen nuestros estados en nuestro sitio web. Ahora, si vemos los que hemos tenido durante la historia, pues ahí tenemos datos de terceros. Y si les interesa cómo se calculan las cosas, hay que prestar atención. ¿De dónde vienen los datos? ¿Cómo se calculan? ¿Cuál es el concepto de la inmediatez, de los rangos? Es muy interesante y yo creo que es muy significativo para nosotros. A menudo pido que me den ejemplos de dónde funcionan estas fichas. Y se me da el ejemplo de Côte d'Ivoire, donde no se había superado esa prueba de selección, pero sí que hablamos de cómo podemos cambiar las cosas para que sí superen esos criterios. Y uno de esos elementos eran promover los derechos de las mujeres y se aprobó una ley en Côte d'Ivoire precisamente para garantizar los derechos de las mujeres y poder clasificarse como elegibles para estas ayudas. Y han tenido que desarrollar una ley específica, un acuerdo específico sobre los derechos de las mujeres. Y en esa ley
había que derogarse una ley según la cual cuando fallecía un varón, las tierras de ese varón, las propiedades de ese varón pasaban a sus cuñados en lugar de a su esposa. Entonces, desde el respeto solicitamos al gobierno que aprobase una ley de armonización, es decir, que en esos casos la herencia de las propiedades pasaría a la esposa en lugar de a el cuñado. Y yo creo que esto ha supuesto un cambio muy importante y es una idea genial, nos parece. En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta también. ¿Cuáles son sus primeras impresiones y sorpresas en estos primeros meses en el trabajo? Bueno, ha sido un placer. Cada día es más interesante que el anterior. Y no lo puedo subrayar lo suficiente. Yo me pellizco todos los días pensando, ¿es esta mi realidad? Estoy encantada de estar realizando este trabajo. ¿Cuál es mi impresión? En primer lugar, las personas del MCC son unas personas fantásticas. Están muy comprometidas, son personas muy agradables, pero además tienen una gran dedicación a su trabajo. Son inteligentes, tienen muchísima experiencia. Todo esto es extraordinario y esto lo vemos todos los días, lo sentimos todos los días cuando necesitamos profundizar sobre una cuestión específica. En segundo lugar, me sorprende su compromiso con los datos. Hay una adhesión estricta a esas fichas de evaluación, cómo se miden las cosas, cómo se estructuran esos factores. Esto es impresionante. Algo que también me sorprende es el hecho de que esta es una organización que facilita ayudas, que se facilitan ayudas, cientos de millones de dólares para intentar resolver los problemas más acuciantes. También teniendo en cuenta la reforma política, pero también la creación de infraestructuras. Y esto es algo que podemos ver cuando visitamos los países y podemos presentar el trabajo del MCC. La fuerza del modelo de negocio del MCC es extraordinaria. Mi primera impresión cuando entré a trabajar en el MCC fue esto y yo estoy deseando continuar ese trabajo. Yo creo que es un modelo de negocio impresionante y muy pertinente visto lo que sucede en el mundo. ¿Estuviste allí cuando se firmaron las ayudas de 350 millones de dólares? ¿Qué esperan poder conseguir? Estuvimos allí brevemente. Este es el segundo pacto que firmamos. El primero era sobre salud y clínicas sanitarias. Así que queremos construir este primer pacto de 350 millones de dólares. El gobierno estadounidense también contribuyó una buena parte. Y es muy significativo que los gobiernos lo hagan, sobre todo en estos momentos. Y tenemos tres componentes esenciales. En primer lugar, seguir invirtiendo en la salud. Algunas de las clínicas que construimos, pues les hemos ayudado también a mejorar sus sistemas de información y de recogida de datos. Para quien haya trabajado en salud global, sabrá que esto no es una tarea sencilla. Esto es fundamental, sobre todo cuando trabajamos en un país donde tiene una parte sustancial de su población viviendo en áreas rurales. Esto es la primera parte de la salud. Luego teníamos el trabajo en áreas rurales, un país que tiene mucha agricultura de subsistencia y están intentando pasar a un sistema agrícola más amplio. Así que les hemos ayudado a poner estas piezas para conseguirlo. Por eso era tan importante el conseguir que las mujeres pudiesen heredar la tierra, porque les convierte en un eslabón de la cadena de valor. Y luego tenemos un tercer elemento, que es el elemento del clima.
para asegurarnos de que tenemos el entorno regulador que permita trabajar en este ámbito. Luego tenemos esos pactos regionales. El MCC en los primeros años ha dado apoyo a algunos países, pero ahora tenemos un pacto regional que funciona de forma diferente. ¿Por qué volvemos a ofrecer esas ayudas y cómo podemos apoyar a cada uno de los países? Bueno, es una autoridad muy importante que tenemos desde el 2018 y la lógica de esa autoridad es que las actividades que se pueden realizar a nivel regional y puede añadir dinamismo económico. Y la lógica detrás de eso tenemos, bueno, transporte, agricultura, fibra óptica, comunicación. Todo esto son elementos que son difíciles porque para conseguir ayudas regionales tienen que cualificarse a título individual y luego en la región. Y esto es algo que hemos tenido que determinar recientemente y ha sido una decisión difícil, pero es que no teníamos un pacto regional que incluyese a Burkina Faso y debido al golpe de Estado de febrero en ese país tuvimos que tomar la difícil decisión de suspender no solo el pacto individual que tenemos con Burkina Faso, sino también su participación en el pacto regional. La verdad es que eso fue lamentable. Hemos trabajado con otros países como Indonesia que tenían un pacto individual con nosotros y esto. Bueno, en este pacto regional teníamos una carretera desde Níger hasta Benín y vamos a invertir en infraestructura y también permitir el entorno regulatorio que permita la construcción de esa carretera. Una de las reuniones que celebramos durante la semana Banco Mundial y FMI fue una reunión trilateral entre el MCC, Benín y Níger para permitir que esa construcción de la carretera fuese eficiente. Y la verdad es que los trabajos han empezado bien y estamos deseando que esto se convierta en una realidad y que dé oportunidades a la región. Alice, hoy durante esta conferencia hemos estado hablando mucho sobre la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad. Y cuando se creó MCC, la idea era que los programas de crecimiento económico pueden levantar a los países, sacarlos de la pobreza. Y creo que es un enfoque válido, sí, pero cuando la gente sale de la pobreza, no sale de la misma manera y a la vez, ¿no? Hay gente que se queda rezagada. Yo creo que están trabajando en una estrategia de género de inclusión. ¿Es así? Y nos encantaría que nos hablara un poco más de este tema. Sí y sí. Y más sí. Creo que sabemos bien todos nosotros y es algo que hemos aprendido a lo largo de los últimos 15 años, 10 años, que las cuestiones de la exclusión sí que tienen un impacto importante en el progreso que logramos hacia la eliminación de la pobreza, sea cuestiones de urbana, rural, cuestiones de género, cuestiones de personas con discapacidades, de personas que hablan distintos idiomas, que no sean idiomas necesariamente integrados en sistemas específicos. Cualquier tipo de exclusión tiene un impacto en las posibilidades que tenemos de luchar contra la pobreza. Entonces, hace un tiempo ya la OCDE empezó ya a analizar las cuestiones de género en su producción de datos. Es algo que estamos haciendo más ahora y estamos finalizando una nueva estrategia sobre el género y la inclusión. Y empezará, bueno, nos ayudará a enfocar las cosas de forma diferente. Cómo nuestras analíticas tienen en cuenta las cuestiones de la exclusión y del género, lo primero. Y queremos pasar hacia la inclusión, evidentemente, de la exclusión a la inclusión. Y esto se va a hacer de forma sistemática y de forma rutinaria, pero sí que queda trabajo por hacer para asegurarnos de que la analítica la estamos haciendo correctamente, porque los datos sabemos que no siempre están accesibles, sobre todo en relación a este tema. Y luego diseño de programas, porque sabemos también que decir género, inclusión constantemente no sirve de nada. Hay que
hacerlo, hay que adoptar medidas, hay que diseñar los programas de manera que reflejan esta inclusividad. Porque como parte de nuestro trabajo se centra en la reforma política, en la reforma institucional. Además de financiar la construcción de cosas, podemos también hablar sobre los gobiernos, sobre distintos ámbitos donde hacen falta mejoras. Y ya he dado ya unos ejemplos. Así que creo que nuestro modelo nos permite progresar en estos ámbitos. No les sorprenderá que yo me comprometo plenamente con este tema. Voy a prestar muchísima atención a este tema constantemente, y cuando tenga la posibilidad yo de interrogar si un programa es inclusivo o no, voy a hacerlo, voy a hacer ese análisis, porque sé lo importante que es para nuestro progreso, y la gente sé que me apoya en esto. Y pensando en el trabajo interno que hacemos, hemos lanzado una estrategia de EIA. Acabamos de contratar en noviembre a un responsable de diversidad y hemos reconstituido nuestro Consejo de Diversidad interno, y ahora tenemos una serie de tareas que estamos haciendo a nivel interno para ver cómo operamos en relación a DEIA. Y algo que me parece interesante para una agencia de desarrollo es hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos vincular nuestro enfoque externo con el enfoque interno? Y está claro que hay un enlace clarísimo, y esto es muy importante. Ambas dimensiones son muy importantes para nosotros. Hemos tenido celebrado un panel de ella antes, y teníamos a Tracy presente, mi amiga Tracy. Qué bien, es genial, Tracy. Sí, bien, estabas escuchando hace unos momentos la conversación entre Gloria y Scott, y hablaban de resiliencia y el cambio climático. Yo quería hacerle una pregunta parecida. El mundo está cambiando, ha cambiado mucho desde la creación de MCC, y hay crisis enormes a las que nos enfrentamos en la actualidad: el coronavirus, el cambio climático. ¿Cómo ve usted el papel del MCC a la hora de abordar estos desafíos, como el cambio climático, por ejemplo? Bueno, cuando estudio esta organización MCC, pienso en los pactos que tenemos, y cuando pienso en los desafíos que tenemos por delante, creo que una de las grandes ventajas que tenemos es la posibilidad de pensar a largo plazo y de trabajar a largo plazo con los distintos países. Y uno de los desafíos que estamos viendo, y todos lo estamos viendo, es esta cuestión de resiliencia. Si es la capacidad, hablando de sistemas sanitarios y su resiliencia, pueden sobrevivir teniendo en cuenta las crisis a las que se enfrentan. Los países se pueden enfrentar al impacto múltiple de cambio climático. Otra consecuencia va a ser, o otro problema va a ser la cuestión de la seguridad alimentaria, la posibilidad que tienen los países de mantener sus propios sistemas agrícolas sin tener que importar demasiado, porque vemos ahora el impacto de importar mucha comida. ¿Cómo la MCC puede trabajar en cuestiones de reforma de institución, en políticas y en infraestructura y ejecución? Podemos ayudar a los países a pensar a largo plazo en la resiliencia. Es algo que hemos hecho ya. He hablado de Lesoto y de la sanidad. El gobierno está mejorando sus estándares y su calidad, y esto refleja su deseo de reforzar sus sistemas de sanidad. Trabajamos en el tema de la educación también. Antes de estar en Lesoto estuve en Belice, y estamos entablando conversaciones con el gobierno sobre sus restricciones, las restricciones al crecimiento, y la educación secundaria es uno de los factores claves, así que estamos buscando reforzar su sistema educativo. En cuanto al cambio climático, hemos estado trabajando en este ámbito durante mucho tiempo ya, y nuestro trabajo suele centrarse en la resiliencia climática, así lo solemos llamar. Los países analizan el trabajo que hacen pensando en vulnerabilidades climáticas. Si un país quiere reforzar su red de carreteras, buscan hacerlo con materiales resilientes a huracanes, por ejemplo, o a otros fenómenos meteorológicos, para que la carretera dure más, ¿no? Y hay muchos ejemplos relacionados. Así que a medida que vamos haciendo este trabajo, creo que esto va a ser muy importante, y tenemos muchísimas ganas de poder ayudar al máximo a los países para que piensen en la transición a un futuro energético verde, pensando en la resiliencia, pensando en sus compromisos nacionales y las distintas piezas de lo que es esa agenda más amplia climática.
Muy bien. Aquellos que estamos en la comunidad del desarrollo, muchas veces hablamos de la laguna de financiación y la realidad que existe, que en muchos casos no vamos a tener dinero necesario para poder abordar todos los desafíos que surgen. Y la administradora Power ha hecho un comentario parecido. ¿Cuál cree que es el papel del MCC desde ese punto de vista en relación a esta laguna? Está claro que es una laguna importante y que está creciendo, de hecho, esta laguna. Y no hay ningún gobierno donante que viva en un mundo en el que puede tener acceso a todo el dinero que necesita para colmar esa laguna del desarrollo. Pero creo que también hay otra dimensión adicional, que es cómo se crean las condiciones apropiadas para poder atraer al sector privado, para que entre el sector privado y para que el sector privado y el sector público puedan trabajar conjuntamente. Y creo que nuestro MCC puede tener un papel importante en ese contexto. Cuando hablamos de reformas institucionales y políticas, hablamos muchas veces de abordar dificultades reglamentarias que bloquean el acceso al sector privado. Entonces, es una forma de abordar este tema. También tenemos una lista de formas de trabajar que busca apalancar el capital privado a través de la financiación mixta. Es algo que estamos muy interesados en ello. Estamos trabajando con distintas iniciativas para buscar esta catalización de la financiación, para poder atraer el capital privado. Estamos trabajando con varias organizaciones también para identificar dónde ven lagunas en sus propias estructuras de capital que podrían colmarse con subvenciones y financiación de este tipo. Podría dar muchos ejemplos diferentes y hay muchas piezas diferentes en todo este tema, pero algo que tenemos que es único es que tenemos ese capital y eso nos da capacidades. Podemos trabajar estos temas del entorno reglamentario y esto nos ayuda un poco más a atraer capital privado. Así que creo que es muy importante que lo tengamos siempre en mente y deberíamos trabajar también con DFC y con USAID sobre estos temas, porque no es 1 más 1 más 1 igual a 3, no. Creo que puede igualar mucho más si lo hacemos bien. Otra pregunta más. Creo que el MCC cumple 20 años en 2024 y creo que están ya planeando ese aniversario, este 20º aniversario. Y me preguntaba entonces, ¿cómo ve usted el futuro de MCC? MCC con 20 años, ¿qué es? ¿No? ¿En qué consiste? No va a ser solo cuestión de comerse una tarta, no. Hemos tenido mucha suerte, la suerte de poder mirar hacia atrás y pensar y analizar lo que hemos hecho bien, pero también podemos mirar hacia adelante, ver cuál es el panorama que nos espera, ¿no? Y hemos hablado ya de las crisis de hoy post-COVID, esperamos que esta época sea la post-COVID, seguridad alimentaria, la transición hacia un futuro de energía verde de alguna manera u otra, pensar de forma más sistémica, pensar las cuestiones de la inclusión de forma mucho más sistemática y, tristemente, debido a estas crisis por las que hemos pasado, el número de personas que viven en la pobreza ha subido, no ha bajado. Así que hemos perdido terreno y esto es algo que hay que tener en cuenta. A la vez nos estamos preguntando qué puede hacer la MCC para marcar la diferencia en los próximos 20 años de su vida, digamos. Así que estamos pensando en el tamaño de nuestro grupo de países candidatos. Actualmente son solo países de ingresos medios, bajos o bajos, por razones evidentes, pero cuando pensamos en la pobreza, la incidencia de la pobreza, hay lugares que puede que parezcan se clasifiquen como países de ingresos medios, pero que de hecho tengan pobreza importante en ciertas áreas, en ciertas zonas del país. Entonces, estamos viendo a ver si debería expandirse el grupo de países candidatos, aunque tendrían que pasar, ¿no?, por los mismos procesos, esa ficha de evaluación que hemos comentado, toda la analítica que he descrito ya, porque el mundo es cada vez más pobre y
no es lo que buscábamos conseguir. Y si pensamos en las consecuencias de ello o la magnitud de ello, hay distintas formas de medir dónde existe esta pobreza y depende un poco de la gama de países que se estén analizando. Estamos haciendo mucho trabajo interno para ver cómo podemos progresar mucho más rápidamente. Por una parte, queremos hacer las cosas con cautela, pero a la vez queremos poder avanzar a un ritmo más acelerado. Entonces, estamos identificando qué cosas podemos cambiar. La gente que ha leído nuestro presupuesto, bueno, nuestra solicitud de presupuesto, habrá visto que pedimos cosas muy específicas. Por ejemplo, el poder hacer un umbral después de un pacto. Cuando se nos creó no lo podíamos hacer y ahora es algo que estamos pidiendo porque, por una razón muy específica, porque los países están en distintas trayectorias y a veces tiene sentido poder establecer el umbral después del pacto si ha habido un cambio significativo. Entonces, esperamos que se pueda aprobar esto en Capitol Hill y estamos también viendo si el límite de 25% para los países tiene sentido todavía y teniendo en cuenta esta incidencia de la pobreza que hemos comentado, igual no tiene sentido ya esa medición. Entonces, estamos mirando nuestra huella, estamos identificando, analizando cómo trabajamos, son cambios internos y también estamos intentando ver cómo podemos hacer el mejor trabajo posible a lo largo de los próximos 20 años, ayudando a las personas más pobres del mundo donde existan las grandes necesidades. Muchas gracias. Sé que tienen la audiencia para el presupuesto la semana que viene. Buena suerte. De nuevo, es un gran placer que haya estado usted con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido un placer para mí también y tengo muchas ganas de trabajar con todos ustedes. Tengo muchas ganas siempre de comunicarme con todo el mundo, escuchar a todo el mundo y aprender de todo el mundo. Así que vengan a visitarnos, por favor. Aquí seguro que hay muchísima gente que querrían ir a entablar conversaciones con usted. Muchísimas gracias. Tengo ahora la tarea que no querría nadie, creo que es hacer unos comentarios antes de que puedan ir a tomar algo, una copita. Así que voy a ser breve. He hablado esta mañana sobre nuestra temática y hemos estado hablando de ello durante todo el día. Y hay algo muy importante que nuestro comité de conferencias quería subrayar en el contexto de esta conferencia. Quería que subrayamos el tema del optimismo. Y yo acabo este día, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de todos los problemas, de los desafíos a los que nos enfrentamos, me siento optimista. Acabo el día con optimismo. Y, de hecho, también agradezco muchísimo el hecho de que un grupo de 7 personas y un grupo de voluntarios hayan podido organizar una conferencia tan increíble. Y aquí estamos. Gracias, Catherine. Tu liderazgo es increíble y quiero darte las gracias y Wade también como presidente de la Junta Directiva. Y quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores. No podríamos estar aquí con ellos. Muchísimas gracias. Hemos tenido patrocinadores muy activos y agradecemos también su participación. Y también quería recordarles que hay una sesión de networking en línea. Esperamos que continúen con la conversación y que tomen una copa con nosotros también. Y también quería recordarles que todo este contenido estará en línea durante un buen tiempo, durante bastante tiempo. Y espero que puedan volver a ver esas sesiones o que han visto, puedan ir a ver sesiones que no han podido ver hoy y disfrutar de ese aprendizaje que hemos logrado generar hoy. Con esa gratitud, quiero dar las gracias a ustedes, a los que están en persona, a los que están en línea. Gracias por hacer que esto fuera una conferencia tan increíble. Muchísimas gracias.